¿Qué tal, colegas? Sean bienvenidos al resumen de la sexta clase de la unidad didáctica de máquinas convencionales. Este resumen llega gracias a Farinso Educa. Si deseas acceder a nuestros talleres gratuitos, comunícate con nosotros. Estaremos dejando el Facebook en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. El tema de hoy, tiempo de mecanizado y avance en el torno. Introducción. El mecanizado completo de una pieza requiere de una serie de tareas y operaciones, las cuales abarcan tiempos productivos e improductivos. Los tiempos productivos, que son los tiempos de mecanizado, propiamente dicho, pueden calcularse con bastante exactitud si las condiciones de corte están establecidas, tales como la RPM, el avance y la profundidad de corte. La RPM se estudió en la clase anterior, por lo tanto ahora definiremos los conceptos de avance, profundidad de corte para el cálculo del tiempo de mecanizado. El avance. En el caso del torno, la velocidad de avance es la distancia que se desplaza la herramienta de corte a lo largo de la pieza de trabajo por cada vuelta o revolución del husillo. La velocidad de avance se puede expresar en milímetros por revolución o pulgadas por revolución. A continuación se observará una tabla referencial de velocidad de avance con respecto a una cuchilla de acero superrápido HSS. Sin embargo, se recomienda utilizar los avances recomendados por el proveedor. Tiempo de mecanizado por pasada. El tiempo de mecanizado por pasada se calcula con ayuda de la RPM, la velocidad de avance, y la longitud a tornear. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tiempo de mecanizado por pasada es igual a la longitud a tornear sobre la RPM por la velocidad de avance, donde TC es el tiempo de mecanizado por pasada expresado en minutos. L es la longitud a tornear expresado en milímetros o pulgadas. N es la RPM expresado en revoluciones por minuto y F es la velocidad de avance expresada en milímetros o pulgadas por revolución. Ahora un pequeño ejemplo. Tenemos un eje de 50 milímetros de diámetro de un acero SAE 1020, en el cual realizaremos una pasada de desbaste con un avance de 0,3 milímetros y una RPM de 172 en 100 milímetros de longitud. Ahora debemos calcular el tiempo de mecanizado del desbaste. Para eso vamos a apuntar primero nuestros datos, en el cual tenemos, por ejemplo, que las RPM son de 172 revoluciones por minuto, que el avance es de 0,3 milímetros por revolución, la longitud es de 100 milímetros y tenemos que determinar el tiempo de mecanizado del desbaste en una pasada, ¿no? Como nos indica el problema. Bien, entonces ahora vamos a colocar nuestra fórmula, la que vimos hace un momento, y comenzamos a reemplazar valores en la operación. Reemplazamos la longitud, ¿no?, por 100 milímetros y en la parte del denominador reemplazamos las RPM por 172 y el avance lo reemplazamos con 0,30 o 0,3 milímetros por revolución. Operando la parte del denominador, la multiplicación nos sale 51,6, ¿no? 172 por 0,3 nos da 51,6. Ahora procedemos a hacer una pequeña división de 100 entre 51,6 y nos da como resultado 1,94, que al redondearlo podemos decir que es 2. Y como el tiempo de mecanizado por pasada trabaja con la unidad de minutos, entonces la respuesta sería 2 minutos. Y ese es el tiempo que nos va a tomar una pasada con estos datos que nos han dado, ¿no? Bien, continuemos. Recuerden que este resumen llega gracias a Farinso Educa. Si deseas acceder a nuestros talleres gratuitos, comunícate con nosotros. Estaremos dejando el Facebook oficial en la descripción del video. Ahora sí, continuemos. Profundidad de corte. La profundidad de corte es la distancia radial que abarca una herramienta de corte por pasada. Esta va a depender del material de la pieza,
la herramienta de corte y de la potencia del torno. Esta puede estar expresada en milímetros o pulgadas. Con la profundidad de corte podemos calcular el número de pasadas. Para calcular el número de pasadas por operación utilizaremos la siguiente fórmula, donde NP es el número de pasadas, DI es el diámetro inicial expresado en milímetros, DF es el diámetro final expresado en milímetros y AP es la profundidad de corte expresado en milímetros. La fórmula mostrada se aplica en el proceso de desbaste. Recordemos que el acabado es una pasada adicional y nos permitirá eliminar la sobremedida. Tiempo de mecanizado total. Es el tiempo que tomará toda una operación. Para eso utilizaremos la siguiente fórmula, donde Tm es el tiempo de mecanizado total, Tc es el tiempo de mecanizado por pasada y Np es el número de pasadas. El tiempo de mecanizado de una pieza de trabajo será la suma de todos los tiempos de mecanizado total. Por ejemplo, acá podemos observar la fórmula, ¿no?, donde el tiempo de mecanizado de una pieza de trabajo se representa con una letra S sub Tm, y esto será igual al tiempo de mecanizado total del desbaste, el tiempo de mecanizado total del acabado, del roscado, y así n operaciones, ¿no? Y la suma de todas esas operaciones será el tiempo de mecanizado de una pieza de trabajo. Bien, ahora sí, continuemos. Ejemplo. Tenemos un eje de 100 milímetros de diámetro de un acero SAE 1020. Debemos cilindrarlo a un diámetro de 93,5 milímetros con una longitud de 150 milímetros y se dejará una sobremedida de 0,5 milímetros para el acabado. La profundidad de corte será de 1,5 para desbastar. Entonces nos piden calcular el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo. Bien, entonces tenemos que calcular primero el tiempo de mecanizado total del desbaste y también el tiempo de mecanizado total del acabado. Para eso primero vamos a anotar todos nuestros datos. La velocidad de corte para un acero SAE 1020 es de 27 metros por minuto en el desbaste y 30 metros por minuto en el acabado. El diámetro inicial que nos están dando es de 100 milímetros. El diámetro final va a ser en 93,5 milímetros. La sobremedida es de 0,5 milímetros, el cual será para el acabado. La longitud que vamos a tornear será de 150 milímetros. El avance, que es para un acero SAE 1020 según la tabla, es de 0,3 milímetros por revolución en el desbaste y 0,12 milímetros por revolución en el acabado. Tenemos que hallar primero el tiempo de mecanizado por pasada. Nos dicen que la profundidad de corte es de 1,5 milímetros. Entonces tenemos que determinar el número de pasadas en el desbaste. Tenemos que determinar el tiempo de mecanizado total de la operación de desbaste y el tiempo de mecanizado total de la operación de acabado. Luego hallamos el resultado final, que sería el cálculo, ¿no?, del tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo. Y lógico, también tendríamos que determinar, para poder hallar todas estas incógnitas, la RPM, ¿no?, las revoluciones por minuto. Bien, entonces vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas. Veamos. Primero, tenemos acá la fórmula de la RPM, solo vimos en la clase pasada. Tenemos que también utilizar la fórmula de los tiempos de mecanizado por pasada, determinar el número de pasadas, el tiempo de mecanizado total de cada operación y por último el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo. Entonces primero comenzamos trabajando con lo que es la RPM, ¿no?, calcular las revoluciones por minuto. Vamos a reemplazar valores, ¿no? Por ejemplo, la RPM en el desbaste, porque tenemos dos operaciones, desbaste y acabado, la RPM en el desbaste sería
La velocidad de corte, 27. 1000 pi y el diámetro inicial es de 100 milímetros. Al calcular nosotros esta RPM, nos dará como resultado 86 revoluciones por minuto en el desbaste. Ahora, en el acabado también tenemos que calcular su RPM. En este caso, la velocidad de corte será de 30 metros por minuto, por 1000 sobre pi por diámetro. ¿Pero por qué el diámetro es de 94? Recordemos que el diámetro final era de 93,5, pero se tiene que dejar una sobremedida de 0,5 milímetros para el acabado. Entonces, si sumamos 93,5 más 0,5, nos daría 94 milímetros. Entonces, calculamos con 94 milímetros de diámetro. Resolviendo esta operación matemática, como resultado nos va a dar 102 revoluciones por minuto, ¿no?, en el acabado. Entonces ya tenemos RPM para el desbaste y RPM para el acabado. Ahora calculamos los tiempos de mecanizado por pasada en el desbaste. Primero tenemos que la longitud es de 150 milímetros. La RPM es de 86 y el avance para el desbaste es de 0,3 milímetros. Entonces, el tiempo de mecanizado por pasada del desbaste es de 5,8 minutos. Ahora calculemos el tiempo de mecanizado por pasada en el acabado. Bien, la longitud es la misma, 150 milímetros, pero la RPM para el acabado es de 102 revoluciones por minuto. Y el avance también es otro, es de 0,12 milímetros por revolución. Efectuando esta división, tenemos como resultado 12,3 minutos, ¿no? Ese es el tiempo de mecanizado por pasada en el acabado. Ahora vamos a calcular el número de pasadas en el desbaste. Recordemos que el diámetro inicial, en el caso del desbaste, es 100 milímetros y el diámetro final sería 94, ¿no? Porque el diámetro final que va a quedar con todo y acabado sería de 93,5. Pero como nosotros tenemos que dejar una sobremedida de 0,5 milímetros, el diámetro final para el desbaste sería de 94. Entonces, restamos 100 menos 94, nos saldría 6 y eso lo dividimos sobre la profundidad de corte en el desbaste. Y el problema nos indica que es de 1,5 milímetros. Bien, operando nos da como resultado que tenemos que hacer 4 pasadas de desbaste. Ahora el número de pasadas de acabado. Lógicamente es 1, ¿no? El acabado es una pasada. Bien, entonces ahora el tiempo de mecanizado total en el desbaste. Aquí vamos a reemplazar el tiempo de mecanizado por pasada en el desbaste por el número de pasadas que va a necesitar este desbaste, que serían 4. Entonces el tiempo de mecanizado total del desbaste sería de 23,2 minutos. Y el tiempo de mecanizado total del acabado sería su tiempo de mecanizado por pasada por su número de pasadas. Al ser 1 no afecta. El tiempo de mecanizado total de acabado sería de 12,3 minutos. Bien, entonces ahora solo tenemos que sumar los tiempos totales de cada operación para determinar cuál va a ser el tiempo de mecanizado de nuestra pieza de trabajo, ¿no? Sería 23,2 minutos más 12,3 minutos. Como resultado nos daría 35,5 minutos. Entonces, este sería el tiempo que nos toma realizar el mecanizado de esta pieza de trabajo, dejándolo a 93,5 milímetros de diámetro y con una longitud de 150 milímetros. Bien, entonces esto sería el desarrollo de este pequeño ejemplo, aplicando todas las fórmulas, incluido la RPM. Recuerden que siempre para todo este tipo de operaciones es importante determinar primero la RPM. Bien,
Por último, si te gustó el video, dale me gusta. Si crees que le puede ser útil a otra persona, compártelo. Si deseas más información como esta, suscríbete. Por una educación gratuita o bajo costo, esto es Fadinso. Hasta la próxima.